Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Espero que me puedan escuchar. Si me escuchan, manden un mensajito aquí en el chat para empezar este webinar. Eh, Te escucho perfectamente. Excelente, muy bien. Muy buenos días a todos y les damos la bienvenida a un webinar más de Agrobaja. En esta ocasión tenemos a nuestro invitado, Enrique López López. Él es director general de la Asociación Mexicana de Productores de Carne, AMEJ AC. Y bueno, les cuento un poquito porque hoy nos va a hablar sobre este tema de gran importancia, que es retos y oportunidades de la industria cárnica. Enrique López es ingeniero agrónomo zootecnista de la Universidad Autónoma Chapingo, con maestría en economía agrícola, y ha sido profesor en el programa de agronegocios y director de investigación de la Comisión Nacional de Porticultores. Nada más es un poquito de lo que ha hecho nuestro amigo Enrique López. Y bueno, además fue investigador adjunto del Centro de Economía, Colegio de Postgraduados y asesor externo en FIRA del Banco de México. Y bueno, ahorita nos va a platicar un poquito más de su experiencia y de este tema tan interesante que es la industria cárnica. Y bueno, sin más por el momento, le damos los controles a Enrique López. Bienvenido a un webinar de Agrobaja, Enrique. Muchas gracias. Es un gusto estar con ustedes, saludarlos y espero que podamos compartir una excelente vivencia en lo poco que he aprendido y lo que quiero comentarles el día de hoy. Me invitaron a la charla Retos y Oportunidades de la Industria Cárnica y con gusto estoy con ustedes. Arrancamos con una pregunta capciosa. ¿Quién destruyó la ciudad de Pompeya en el año 79? ¿Alguno sabrá que pueda mandárnoslo por el chat? La suscripción a Metimeter estaba muy cara el día de hoy, ¿eh? Así que como es solo un ejemplo, me la ahorré. A ver, el Monte Santa Elena, el Monte Nairagongo, el Monte Agug, el Monte Vesubio, alguno de ellos ha de haber destruido la ciudad de Pompeya en el año 79 de nuestra era. Tanto se animan a contestar, porque tiene su importancia y su relevancia, comenzamos. Se queda de tarea. ¿Quién destruyó la ciudad de Pompeya en el año 79? Muy bien, los temas a tratar son la situación actual y granos y precios, para saber cómo estamos en este instante aquejándonos por los costos de los insumos. Y las oportunidades es la percepción del consumidor y el futuro de la industria. ¿Qué tenemos y qué debemos de hacer para salir adelante? Muy bien, arrancamos haciendo referencia a la incidencia de la peste porcina africana, una enfermedad que se presentó en China en 2018, que no tiene cura viral, no tiene vacuna, y pues lo que hay que hacer es rifle sanitario, con una granja, dos granjas, N granjas, hasta llegar al 180 millones de cerdos, entre el 30 y 40% del inventario de China. Esto incidió en la producción de carne de cerdo de esa nación, que se contrajo el 21.5%. Los chinos, a partir de 2019 y hasta la fecha, han salido al mundo de manera desesperada a buscar quién sustituya esa contracción en su oferta de carne de cerdo. Y así han buscado entre proveedores de carne de cerdo con prioridad y además especies que lo sustituyan, y ahí estamos los productores de bovino. Pueden ver de manera gráfica que la producción mundial de cárnicos cayó de 300
25 millones de toneladas, 319, que es apenas el 1.8% de la contracción mundial. Sin embargo, para China fue un 22% de caída. Así, una contracción fuertísima del inventario nos llevó a que tenemos a China en el mundo buscando carne y ahora que está repoblando su hato, buscando granos para repoblar su hato. Carne y granos. Fundamental la presencia de China en el mundo. ¿Qué ocurrió con la pandemia? La pandemia COVID-19. China sale al mundo y de manera paralela se da la demanda de carne y res para abastecer el cerdo, que ya dijimos. En 2020, en Estados Unidos, se dio un cierre intermitente de empacadoras ante casos positivos de COVID-19. Tuvieron que cerrar y su oferta se fue a la baja, tanto de las tres carnes, los tres cárnicos. Bueno, en México, los productores en establecimientos TIC, a través de Mexican Beef, que es una organización, echamos a andar protocolos sanitarios en corral, rastro y empaque para prevenir la incidencia. Sí tuvimos casos, pero los pudimos aislar y sobre todo ya viendo la experiencia de Estados Unidos. De manera que encontramos que nuestro vecino tuvo una contracción en la oferta y nosotros, ya ordenada nuestra producción, pudimos entrar a impulsar nuestras exportaciones. En tanto, nuestro amigo Donald Trump pues forzaba a las empacadoras, incluso hasta por ley, que se mantuvieran abiertas. No importaba, pues al fin que son emigrantes y generalmente mexicanos los que trabajan en las rastros y empacadoras. Bueno, eso fue lo que ocurrió y las oportunidades que abrió. Bueno, ¿qué implicaciones trae la pandemia COVID-19? Pues la mayor contracción histórica de la economía en México. Seguimos todavía encerrados a año y medio, a un año. Esto fue en el 23 de marzo del año pasado. El PIB se contrajo 8.5%. Esa fue la contracción mayor que hemos tenido. Sí hubo por ahí un periodo del 8.65, sin embargo, el periodo 18.65, el promedio anual del año pasado fue de una contracción de 8.5. En el primer semestre de 2021 ya se proyecta un incremento del 4.5%, Banco de México dice hasta el 5.5%, sin embargo, en el primer trimestre alcanzamos solo el 2.1%. Seguro la economía de Estados Unidos nos va a empujar, nos va a arrastrar las inversiones, el reactivar las importaciones de ellos, nuestras exportaciones, nos va a llevar al alza. Pero bueno, pues esperemos podamos resarcir este daño del 8.5. ¿Qué nos falta? Invertir en la planta productiva, valor agregado y creación de más y mejores empleos. Esa fue la situación. Bueno, ¿qué ocurre en el precio del maíz en origen? En la bolsa de Chicago, al menos la cotización. En China, decíamos, se está repoblando su hato porcino y requiere más grano, requiere carne y requiere más grano. Entonces, hay una demanda muy fuerte para exportar granos a Estados Unidos. En Estados Unidos mismo y Sudamérica, Brasil y Argentina, lluvias erráticas o exceso de humedad o frío están propiciando retraso o imposibilidad de llevar a cabo la siembra. Esto es, además, un 76% de nuestra nación está en sequía. Esa es la complicación de este instante. Y eso ha propiciado que el precio de cash en la bolsa de Chicago de los granos, al menos el más representativo, el maíz, se haya incrementado 123%. En octubre del año pasado traíamos 3.40 dólares por bushel y ahorita andamos en 7.6 dólares por bushel. Preguntaban ayer en una reunión, oye, ¿y va a llegar esto a 10
$2 por bushel. Ojalá no, favorable para los agricultores, pero el sector pecuario tendría que empezar a dejar de repoblar corrales, de dejar de la planta productiva. Bien, lo dijimos, es especulación. China demandando, asumiendo los retrasos en humedad, en fríos, en sequías. Bueno, finalmente ha propiciado que en los contratos de futuro hacia julio de entre julio de 2021 y julio de 2020, haya habido un incremento en el precio del grano en el mercado de futuros de 141%. Carajo, ¿cómo le hacemos para producir con estos niveles? Sin duda, ahorita todavía traemos inventario que se compró en diciembre, enero, febrero, y materia prima que está a los precios anteriores. El problema es las adquisiciones de ahorita para producir en 3, 4, 5 meses. ¿Y qué vamos a tener que hacer? Pues creo que va a ser complicado con este precio. A la par, el 31 de diciembre del 2020, nuestro gobierno en México decretó la prohibición del uso del glifosato y consumo de maíz genéticamente modificado a partir de 2024, asumiendo que CONACYT va a crear ciencia y la SADER va a impulsar tecnología agrícola para llegar a sustituir los 15 o 17 millones de toneladas de maíz amarillo que importamos para el consumo pecuario. Bueno, ojalá, no veo cómo le hagan. Sin duda vamos a tener que concertar. Hay organismos que ya están procediendo por el amparo. No creemos que vaya a haber ciencia que genere en 3 años esa suficiencia de granos, seguro muy parcial, y a alguna concertación tenemos que llegar con el gobierno, pero finalmente pues consumo pecuario no es lo mismo que consumo humano. La autoridad se fue por el camino fácil, prohibir. Muerto el perro, se acabó la rabia. No, el camino era normar. Así como hay buenas prácticas en producción, pues debe haber buenas prácticas en el uso de glifosato, el uso de OGMs, donde se mida la dosificación y se sancione si se supera y se verifique y certifique el retiro oportuno de los productos. Esto es, si es una hortaliza, si es un grano, si es una fruta, habrá un periodo de retiro oportuno, pero no era prohibir. Eso nos saca totalmente de competitividad, porque los americanos, Brasil, Croacia, van a seguir produciendo sus granos con glifosato y nosotros los vamos a importar. Y ahora, si no me dan oportunidad de hacerle un cambio a esta prohibición, lo que vamos a acabar importando, pues es la carne de pollo, de res y de cerdo, y nuestras plantas productivas irían a la quiebra. Bueno, cambio de tema. ¿Esto en qué ha repercutido? Bueno, pues el incremento que han ustedes visto últimamente en la prensa. Las últimas semanas, el alza de precio internacional de los granos ha impactado a los productores de carne en México. La variación en el precio ha sido entre el 10 y el 20%. En bovinos, la carne de res, pulpa bola blanca, se incrementó 9.73% entre octubre de 2020 y mayo de 2021. Un 10%, un 9.7%. El pollo se incrementó un 19%, y el cerdo, que venía flat, en el último mes dio un repunte, 17.26%. Bueno, son monogástricos contra rumiante. El rumiante a lo mejor ha tenido un retraso en el impacto en la reacción de los precios, y los monogástricos han podido incrementar más. Bueno, pero se está viendo entonces sobre el impacto de los precios de los cárnicos, el efecto del incremento de los insumos. Bueno, algunas notas: aumenta el precio de la carne de cerdo, sí, hasta el 50%.
podría ser cierto, no exageración. Hay un incremento en el precio de la carne de pollo, aquí mencionan el 4.8%, y en el caso del cerdo mencionan el 8.2%. Sin embargo, son notas que lo más reciente que pude obtener son de abril estas, y la de bovinos y es de hace 10 días. Bueno, correcto. Esto que propició y va a la par, no solo los cárnicos, sino hay muchos otros productos que se están incrementando. Esto ha generado que haya arrancado el año 2021 con un promedio de inflación del 4%. Sin embargo, en abril, la última semana, alcanzó el 6.08%. Esperemos se pueda revertir, esperemos la productividad, el abasto de granos y de insumos no generen aquellas economías que traíamos en el 82, 95, donde había inflaciones del 80, del 100%. Para nada es mejor tener una economía estable que nos permita planificar. Entremos un poco a parámetros técnicos. El desafío actual es la competencia entre las especies pecuarias. La avicultura con una mayor y altísima concentración. 4 empresas aportan el 80%. Es una industria totalmente integrada, deficitaria y que genera la importación de pierna, muslo y pastas, a pesar de que estamos consumiendo hasta 34 kilos de carne de pollo per cápita. Con algo de exportaciones, pero que apenas son algunos delicateces como crestas o algunas cosas que se piden en Corea o mercados especializados. Se exporta más yema de huevo o otras en el caso avícola. Pero son totalmente deficitarios porque a pesar del alto consumo se requiere y entra pierna y muslo y carne de gallinas o de pollos extruidos de Estados Unidos para elaborar pastas, y esto se va a los embutidos. Un pollo, para finalizarse, requiere 5 semanas y lo tenemos de 2 kilos, 2 kilos 200. Más, imagino, unos 21, un mes de incubación, pues en 7 semanas, 8 semanas tienes un pollo. Decides tenerlo y en 8 semanas lo tienes en el plato del consumidor. ¡Ay, carajo! 2 meses, 2 meses y medio. Pues sí, así de rápido es el proceso. En la porcicultura hay una altísima productividad con cobertura nacional y una gran déficit de piernas, cerdo, muslos, entra hasta 1 millón de toneladas. Es deficitaria. Pero también un vientre porcino está generando casi 3 toneladas de carne de cerdo al año. Una marrana está destetando 28, 30 cerdos que se van a 100 kilos. Eso es productividad. Bueno, entonces avicultura y porcicultura están saliendo en base a la concentración, a estar integrados en una granja y a productividad. Veamos ahora bovinos. En bovinos tenemos una amplísima estacionalidad en lácteos, un precio muy bajo que genera estacionalidad y que los productores tengan que deshacerse de excedentes de leche en temporadas donde, por ejemplo, las aguas, ante la insuficiencia de secadoras, no incurren en la exportación, pero sí hasta el 20% de importación en leche, quesos y lactosueros que nos llegan a sustituir. Bueno, en bovinos carne, un ciclo largo de producción, generalmente 9 meses de lactación, de gestación, 3 meses de estar cubriendo la hembra para que entre en calor. Ya se fueron 12 meses, es un año, más 2 años de desarrollo en pradera y agostadero, más 4 a 6 meses en engorda. Pues ya les conté la historia de 3 años y medio para poder tener un filete en su plato. Así es una actividad que requiere más tiempo, más superficie, está menos concentrada y tiene problemas de movilización por el estatus de campaña tuberculosis, y hay una fuerte exportación de becerros a Estados Unidos por el precio y por la genética.
Así, en tanto somos suficientes en aves y porcinos, en bovinos somos deficitarios, en becerro en pie para la engorda, y el ciclo es demasiado largo. Dijimos 3 años contra el pollo, 8 o 9 semanas, y el cerdo 5 meses más 3, 8 meses tienen ustedes un porcino en el plato. Y acá 3 años y medio. Bueno, ese es el principio de realidad. Bueno, esto ha dado como resultado que en tanto la producción o la oferta de carne bovino se conserva estable con una tasa de 1.6 entre la década de 2010 y 2020. El bovino, estoy hablando del bovino, el porcino ya está alcanzando tasas del 2.7 porque está repuntando. Ante el comercio internacional se logró calificar para poder exportar al mundo, y las aves, la carne de pollo está creciendo al 3.2, 3.3% anual. Esto es, por los coeficientes técnicos que acabamos de revisar, somos más estables en bovino y porcino. En algún instante nos va a alcanzar, y pollo ya despuntó, al menos en el mercado nacional. Bueno, con eso revisamos ya los precios, la situación actual, la oferta. Vamos ahora a la percepción del consumidor. Han aparecido grupos ambientalistas, protección al bienestar del animal, o preocupados por los mensajes cruzados de preocupación a la sanidad. Así, están ocupados de la inocuidad, algunos mensajes que dijeron las carnes rojas generan cáncer, o el uso de clenbuterol. Buscar el bienestar animal, que los animales no participen en un rodeo, peleas de perros o circos. Y también se nos denuncia por un uso excesivo del agua, se llama derroche. Y la gente ahorita está ocupada por mensajes cruzados respecto a la sustentabilidad. A la ganadería bovina se le ataca diciendo que es el que más metano emite, y por confusión en la FAO se nos dice que participamos con el 24% de los factores que repercuten en el calentamiento global. De ninguna manera, de ninguna manera. Hay que trabajar para revertir estos mensajes y para reposicionar nuestra actividad. Bien, consume carne tipo inspección federal. Con eso vas a revertir la mayoría de estos mensajes. Pero veamos los mensajes de sustentabilidad y los de bienestar. Bueno, correcto. En la huella hídrica de la ganadería, el libro de la larga sombra del ganado y la FAO coinciden en decir que a lo largo de toda la cadena de producción, para producir 1 kilo de carne, utilizamos 15,000 litros de agua. Esto es una pipa de agua, ¿eh? Para producir 1 kilo de carne de ovino, 10,000 litros, caprino, 5,000 litros, porcino, 6,000 litros, de pollo, 4,300 litros. Puede ser cierto, pero nadie se ha ocupado de contravenir o de contraargumentar o tratar de armar información para saber la realidad. Lo que sí a lo mejor es, como sector pecuario, no utilizamos esa cantidad, pero se nos acumula y se nos culpa del derroche o del mal uso de agua que hay en la producción del grano que consumimos. A lo mejor ahí la lámina de riego de 10 milímetros, de 20 milímetros, se propicia un derroche de agua, y eso viene a repercutir acá. Incluso a lo mejor yo pensaría se nos abona la lámina la precipitación. Si llovió 80 milímetros, si llovió 10 milímetros, también se nos abona al sector pecuario. Bueno, habría que buscar cómo diferenciarlo. En un rastro TIP sí se usan 360, 400 litros para producir una canal, pero no es el exceso que están diciendo, y en la fase terminal. Bueno, hay mucho que trabajar para buscar
cómo descalificar esta aseveración. Sin embargo, vamos a la parte sustentable. Todo parte del libro La larga sombra del ganado de la FAO en el 2006, donde se dice la agricultura aporta el 24% de los gases de efecto invernadero. En agricultura está incluida la ganadería. Y cada que hablan en adelante de la ganadería, se dice el 24%. No aportamos esa cantidad. A nivel global, hay algunas aseveraciones como esta que dice que se aporta el 18%, pero lo que se trata de deslindar es qué sector de la actividad económica genera más emisiones de efecto invernadero. Así, la electricidad aporta el 25%, la agricultura el 24%, lo habíamos dicho, el transporte el 14%, la industria el 21%. Bueno, pues se nos culpa de superar incluso al transporte, diciendo que la ganadería, porque no es solo la agricultura, acuérdense que hay la confusión de palabra, la ganadería contribuye y supera al transporte, incluso supera la electricidad. No, de ninguna manera. Hay que hacer los cálculos adecuados para poder contravenir estas aseveraciones un tanto precipitadas. También la FAO menciona que la producción de carne de bovino es aquella que aporta mayor cantidad de metano y óxido nitroso. El metano, los que saben, viene de la fermentación por las bacterias del arquea dentro del rumen. Y sí, efectivamente generamos metano, alrededor de 50 kilos de metano al año, y óxido nitroso que se libera de la orina y de las excretas. En el porcino, perdón, me equivoqué aquí en el extremo inferior izquierdo, es porcino. En el porcino se genera amoníaco y óxido nitroso, pero sí que por estar ubicados en zonas con uso de agua, pueden meter este amoníaco a los biodigestores y a las fosas lagunas de sedimentación. En bovinos, por estar ubicados en zonas de un clima más cálido, como Mexicali, no disponemos de agua y este metano se libera de las excretas per se que se acumulan en el corral. En aves, lo que se genera es dióxido de carbono y óxido nitroso a través de las excretas. El dióxido de carbono lo asumen porque es una pequeña cantidad apenas de 35 kilos por kilo de proteína, que es la especie que menor cantidad aporta de gases de efecto invernadero. Consideren y recuerden este gráfico. La ave 35, el porcino 55 y el bovino, asume la FAO, 295. Un cálculo que realizamos en la MEC me llevó a 57 kilos. Eso me lleva que debemos de trabajar en recalcular estas cifras. Es muy importante lograr revertir esta descalificación que se nos hace. Vamos al tema central. ¿Quién realiza esta descalificación? Pues aquellos que tienen un estatus económico que les lleva a una posición de mayor confort y que pueden descalificar y que pueden ocuparse de la sustentabilidad del bienestar. Bueno, lo lidera nuestro amigo Bill Gates, incluso como ya creando y gran inversionista en Beyond Meat y Impossible Foods, además de carne sintética. Le ha metido dinero. Y comenta que para salvar a la tierra debemos de comer carne sintética. A ver, permíteme, Bill. Bill Gates, en su reciente libro, Cómo evitar el desastre climático, que está ahorita, se publicó en noviembre, diciembre de 2020 y ahorita está en venta. En la página 154
Permítanme leer. No es adecuado, pero permítanme leer. La gran incógnita respecto a la carne artificial, sin embargo, no está relacionada con el dinero, sino con el sabor. Aunque la textura de una hamburguesa es relativamente fácil de imitar con ingredientes vegetales, cuesta mucho más engañar a la gente para que crea que de verdad está comiéndose un filete o una pechuga de pollo. La carne vegetal gustará lo suficiente a los consumidores. Bueno, se atreve a vaticinar que en 10 años podríamos estar cerrando granjas y estar extinguiéndonos. Bueno, un informe menciona que las nuevas tecnologías devastarán a la industria convencional de la carne de vacuno para 2030. Esta y las otras especies ganaderas colapsarán en el 2030 debido a la falta de demanda. Ocupados, por tanto, mensaje cruzado de los ambientalistas, los proteccionistas, los veganos. Bueno, Tim Petri de la Universidad de Dakota hace una aclaración. Oye, ten cuidado, esto fue escrito por personas de Silicon Valley que quieren atraer inversores multimillonarios a sus proyectos. Sí, efectivamente, Bill Gates le metió dinero a Impossible Foods, a Beyond Meat, a carne sintética, y pues ahora hay que desdecir toda la industria. Bueno, principio de realidad. Sí, emitimos metano. Sí, está cambiando el clima en la atmósfera. En 1850, 100 años o 70 años después del inicio de la revolución industrial, traíamos 200 partes por millón en la atmósfera de CO2, dióxido de carbono. En el 2021 traemos 430 partes por millón. Esto se duplicó. El promedio global de los gases de metano en partes por billón se han incrementado de 1.600 en 1980 a 1.900. Esto es 250 partes por millón. Sí, está incrementándose. Pero si pueden ver a la izquierda, la gráfica, pues va en proporción directa al incremento de la población. En 1760 arrancó la revolución industrial y empezamos a utilizar carbón. En 1900 la industria automotriz empezó a utilizar petróleo. Y sí, producimos metano, pero veamos en qué proporciones. Ahorita la gran preocupación mundial es que no suba la temperatura más allá de 2 grados centígrados. En este periodo de 1760 a 2020 ha subido 0.85 grados centígrados hasta 1 grado centígrado. Si subiera 2 grados centígrados para 2030, se atreven a vaticinar que serían un efecto irreversible. Imagínense el derretimiento de los cascos de hielo en los polos, imagínense el incremento de los mares. Bueno, mensajes sin fundamento. El consumo excesivo de carne daña el medio ambiente y la salud. Sí, nos atrevemos a vaticinar esto. Ahora sí, regreso a la pregunta. ¿Qué año dijimos que la ciudad de Pompeya desapareció? En el año 79 después de Cristo. $2000 años hace de eso. Bueno, el CO2 que se emitió por el Monte Vesubio en el 79 a 2000 años se conserva en la estratosfera. Es parte del calentamiento global. Ah, carajo, espérame. El CO2 dura miles de años en la atmósfera. Bien. ¿Quién emite más CO2? Pues la industria de los combustibles fósiles. El petróleo, el carbón y el gas. En bovinos, ¿qué emitimos, señores? Metano. Es un gas diferente.
El doctor Frank Miloebre nos puso en claro que el ciclo del carbono en la cadena de bovinos, después de 10 años, tan solo 10 años, el metano se desdobla e hidroxioxida, propiciando que la molécula de metano se precipite en forma de CO2 y de agua. Ese CO2, como estamos en la ganadería, con praderas, agostaderos, forraje, se captura y en 10 años se acabó el problema. Nuestra emisión de metano dura en la atmósfera 10 años. La emisión de CO2 de la industria del petróleo, del carbón, que genera electricidad y que mueve los vehículos, dura entre 1000 y 2000 años. Bien, mi problema no es problema. El problema de la producción de carne de bovino es que nos agarraron desinformados y se nos descalificó. Es momento de salir a aclarar que nuestro producto o nuestro gas con el que contribuimos al cambio climático tiene 10 años y en 10 años lo capturamos y lo incorporamos a la producción de forraje, que es un alimento. Bueno, para concluir, la ganadería bovina y la sustentabilidad, veamos la gráfica, en amarillo, el inventario. ¿Qué pueden ver en el inventario? Incluso va a la baja. Está estable el inventario de ganado en México, al igual que en el mundo. Mientras no incremente más el inventario, esos 10 años de metano que dijimos van a permanecer constantes. Un metano entra y otro sale en 10 años. La línea de producción o de incorporación de metano bovino a la atmósfera es constante, no incrementa. La incorporación de dióxido de carbono del volcán o del monte Vesubio aún está en la atmósfera. El dióxido de carbono que estamos emitiendo en nuestros autos hoy, el dióxido de carbono que se está emitiendo en la electricidad que estamos usando ahorita en esta videoconferencia, va a durar 100, 500, 1000, 2000 años en la atmósfera. En vez de ser parte del problema, somos parte de la solución. La producción de carne de bovino, la ganadería bovina, es parte de la solución porque está capturando carbono y lo está transformando en alimentos. Bueno, lo pueden ver gráficamente. La línea roja es la producción de carne. Y mientras la producción de carne ha ido incrementándose con el mismo inventario, quiere decir que estoy mejorando la eficiencia. Para reducir la liberación de metano a la atmósfera, ¿qué estamos haciendo? Bueno, estamos ocupados del bienestar animal. No pongas en estrés al animal, no lo provoques enfermedades que lo hagan emitir más gases. Finaliza animales más jóvenes. En vez de llevarnos a 4 años, en la engorda lo finalizamos en 6 meses. Sí emití metano, pero menos. No es lo mismo emitir 6 meses de metano que emitir 4 años. Claro, me quedo con los de desarrollo y esos 4 años, los 6 meses de metano más los 2 años, los 18 meses de desarrollo del ganado, me lleva a 24 meses. 4 meses, 4 años los reduje a 24 meses, 2 años. Reduje el 50% la emisión de metano. Bueno, mejor genética. La conversión tiene mucho que ver. Animales más eficientes en transformar fibras altamente lignificadas o animales a los cuales le puede incorporar mejores forrajes y grano. Bueno, estamos trabajando cada vez con mejor genética. Estamos incorporando enzimas, ionóforos y monoenzimas, a pesar que en otras naciones, con el petate de la resistencia de los antibióticos, se han tendido a retirar, pero son enzimas. Algunos llevan una molécula de antibióticos. Bueno, estamos trabajando en la composta y la lombricomposta, en generar fertilizantes
orgánicos, que tienen un valor agregado y que reducen la emisión de metano a la atmósfera y de óxido nitroso al suelo. Aquellos que tienen forma y que tuvieron suficientes recursos con los programas federales de apoyo a la construcción de biodigestores, los están construyendo. Ya estamos utilizando biodigestores y fotoceldas eléctricas para reducir el consumo de electricidad. Y también se está trabajando con la producción de vacunas que reduzcan un mes, 15 días, 2 meses la emisión de metano en el rumen por las bacterias del género Archaea. Muy bien, estamos ocupados y estamos trabajando porque además metano que se libera es energía que perdemos, es dinero que perdemos o utilidad que se reduce. Bueno, esta gráfica ahora vamos a trabajar solo con tendencias. Quedémonos con la tendencia. En el lado izquierdo es aquel donde era más ineficiente. En el lado derecho soy más eficiente. ¿Qué ocurriría si yo elevo la productividad vaca becerro del 50% al 80%? Pues esto, mira, que voy a tener mayor productividad. ¿Eso qué quiere decir? Que si lo transformo a unidades de gases de efecto invernadero por kilo de carne, hay un instante en que dejo de ser contaminante. E incluso, dice el doctor Frank Miloener, en Estados Unidos estamos al 2% de participación en la liberación de gases de efecto invernadero. En pocos años, dice él, vamos a contribuir al enfriamiento. Esto es, vamos a tener una huella de carbono negativa. En México, ¿cómo estamos? Bueno, pues hay que hacer ese cálculo. A lo mejor estamos en el punto de equilibrio, a lo mejor estoy en una posición en que en 5 o 10 años lo puedo alcanzar. ¿Qué tengo que hacer? Impulsa los biodigestores, impulsa la lombricomposta, impulsa el uso de enzimas, la genética, animales más jóvenes, productividad, elevar la extracción vaca-becerro. Y esto nos va a llevar a participar en el enfriamiento de la atmósfera. ¿Se entendió por qué dije que lejos de ser parte del problema, somos parte de la solución? El metano que estamos generando se va a la atmósfera en 10 años, se precipita como CO2 y es capturado por los forrajes que estamos produciendo. Generamos alimento, esto es, forrajes que el animal digiere y genera carne. Yo lo entendí perfectamente. Espero que ustedes lo hayan entendido. ¿Y qué ocurriría si además mejoro la productividad de la vaca becerro? Pues el área de enfriamiento se va a acentuar y más vamos a trabajar a favor del equilibrio de la atmósfera y enfriamiento. Esta es la última diapositiva. En realidad, quienes atacan a la producción de carne incluso no están viendo esto en el futuro. En línea punteada el crecimiento de la población, 149% lleva entre 1961 y 2020. El pollo, el inventario de pollo ha crecido a la par 553%. El cerdo 164% entre 1961 y 2019. Te estás ocupando del crecimiento de la producción de otras carnes. En tanto, estoy detenido en el inventario de bovino. Correcto. Voy para allá. Con esto concluyo. Hay otras actividades como decidir quién contamina más. El bovino es carne y dejo de consumir carne. Hay un estudio que nos dice qué repercusión va a tener que dejemos de consumir carne. Este fue elaborado en Inglaterra en 148 escenarios y 39 fuentes. Dice que el generar un hijo menos reduce el 85% la emisión de gases. Y dejar de comer carne
apenas el 1.2%. Señores, no le echemos la culpa a la carne de bovino, la culpa la tenemos los humanos. Cuando decidimos llegar a 10 mil millones de habitantes en el mundo en el año 2050, estamos decidiendo contaminar más y más. Por más que dejes de consumir carne un año, échate un vuelo de aquí a Europa y regresas y echaste a perder tu aportación a la atmósfera. Con ello concluyo, la especulación generó el alza de precios de los granos y no lo hemos podido resarcir. La producción pecuaria se ajustó al ciclo biológico productivo y la eficiencia de cada especie. El pollo desplaza al cerdo y bovino. La imagen y aceptación de cárnicos interactúa en una sociedad influenciada por grupos ambientalistas orientados en teoría hacia el bienestar y sustentabilidad. No, señores, son inversionistas que quieren utilidad. Y la eficiencia y productividad en el sector pecuario actúa a favor de la sustentabilidad al reducir la emisión de gases de efecto invernadero. Podemos llegar incluso a una huella de carbono negativa. No soy el problema, soy parte de la solución. Muchas gracias. Si interactúa el moderador, por favor. Sí. ¿Qué tal, Enrique? Muchas gracias. Tengo un serio problema. Espero la ponencia les haya agradado. Sí. Espero haya quedado claro lo que quise exponer. Y lamentablemente esta misma línea de Zoom tiene que ser utilizada ya para una videoconferencia de Eric Guerrero Rosas para promover el Congreso Internacional de la Carne. Entonces, no me puedo quedar a contestar preguntas. Una disculpa, me da mucha pena. No te preocupes, nada más vamos a darle la palabra a Arturo Elías para agradecerte tu participación. Adelante, Arturo. Muchas gracias. Enrique, buenos días. Muchas gracias por la información que el día de hoy compartes con nosotros. La verdad, muy interesante el tema del avance del sector pecuario y las oportunidades que se están generando y el motor que es la industria ganadera, porque esta genera consumo de granos, consumo de pastas, mano de obra, estamos exportando producto. Entonces, es una actividad muy importante para el país que va creciendo. Tu información el día de hoy, yo creo que nos abre a muchos los ojos de las oportunidades que hay, y te agradezco mucho tu participación. Sé que estás ocupado. Muchas gracias, Enrique, de todo corazón, y esperamos verte por acá en Agrobaja. Muchas gracias. Ahí estaré en Agrobaja. Mándenme sus preguntas al correo y una disculpa nuevamente. Les mando un fuerte abrazo y qué gusto haber participado. Un abrazo. Bye. Gracias. Bye. Gracias, muchas gracias a los participantes. Vamos a estar compartiendo esta presentación en nuestro canal de YouTube. Ahí va a estar. La pueden encontrar como Expo Agrobaja. En el transcurso del día estaremos subiendo el video. Y también a los que se registraron les estaremos haciendo llegar un correo electrónico con el link para ver de nuevo esta presentación. Muchísimas gracias y nos vemos en 2 semanas en otro próximo webinar. Arturo, ¿a quién tenemos próximamente? Al licenciado Juan Carlos Anaya, del Grupo Consultor de Mercados Agrícolas. Excelente. Muy bien. Bueno, nos vemos. Muchísimas gracias. Hasta luego.